Las claves arcanas del Camino de Santiago. Dentro de este pequeño vídeo hablaremos sobre las claves arcanas de una de las rutas más antiguas, ancestrales y majestuosas del mundo, el Camino de Santiago, el cual se conoce como un lugar de peregrinación espiritual desde tiempos inmemoriales, dado que cuenta con algunas características interesantes, como la alineación con ciertos objetos celestes y astronómicos que poseyeron desde la antigüedad un gran peso simbólico y alegórico para las mitologías de los antiguos pueblos, reinos y dinastías del Mediterráneo, gracias a las cuales se construyeron las leyendas y mitos sobre las nuevas culturas por venir, generando así la presencia de innumerables símbolos religiosos y mitológicos de diversas culturas sobre dicho camino, donde podemos encontrarnos con templos medievales, griegos, romanos, íberos, celtas e incluso símbolos religiosos y mitológicos templarios, griegos, romanos e incluso otros que vienen desde el antiguo Egipto, todos ellos relacionándolo con un camino de corte esotérico y espiritual asociado a los procesos de muerte, transformación y renacimiento. Síguenos a lo largo de este apasionante video para poder descubrir la belleza oculta tras este majestuoso camino. La ruta francesa del Camino de Santiago, que hoy día discurre por todo el norte de la península ibérica siguiendo el paralelo 42 y que podemos ver en mapas y guías de viaje, permite llevar a los caminantes por gran parte del recorrido de una antigua ruta iniciática y esotérica que muchos estudiosos creen hoy día que podría haber existido desde los tiempos del Neolítico, gracias a que se encuentra alineada con objetos celestes de gran importancia en la mitología de los pueblos antiguos del hemisferio norte. Los caminantes que se dirigen hacia Compostela, al ver la tumba del apóstol Santiago, y que vienen al camino año tras año, pasan por pasajes que están llenos de una rica y alegórica simbología, absolutamente fascinante para el viajero curioso y el ojo entrenado, las cuales devienen de épocas inmemorables y antiguas, disolviéndose bajo la perspectiva de antiguos pueblos y culturas tan dispares como los celtas, los íberos, los griegos, los romanos e incluso los egipcios. Qué fascinantes misterios oculta esta ruta para estar tan plenamente rica de los símbolos de todas estas culturas. Así pues, de forma inocente, los peregrinos de nuestro camino pasan por lugares llenos de símbolos templarios, romanos, celtas, íberos, incluso otros más antiguos que devienen de los ecos de la antigua mitología griega y egipcia, como los símbolos de la pata de la oca, relacionada con la antigua diosa Cíbeles de la mitología griega, la cual se asociaba con la fertilidad de la tierra y los lugares de poder, o como la presencia de las vírgenes negras dentro de varias de las catedrales del camino, las cuales están vinculadas desde épocas inmemoriales con un antiguo culto egipcio de fertilidad de la tierra. ¿Por qué tantas tradiciones paganas y antiguas han dejado sus símbolos plasmados a lo largo de este enigmático camino donde parece ser que a cada mínimo detalle nos trae la alegoría de mitos y leyendas de épocas más antiguas? Como la graciosa concha de vieira que portan hoy día todos los peregrinos desde tiempos inmemoriales, la cual encierra también uno de los simbolismos más bellos y potentes del camino, hasta los nombres de las ciudades más emblemáticas como Estela o Estrella en latín, y el nombre de Compostela o Campo de Estrellas. El Camino de Santiago nos habla de estrellas. ¿Qué secretos ancestrales nos esconde? Para poder esclarecer el rompecabezas que se esconde detrás de toda la rica simbología del Camino de Santiago, esclareceremos y rastrearemos el origen temporal de la simbología que presenta época tras época. Los símbolos más modernos pertenecen evidentemente a la tumba del apóstol Santiago, los cuales devienen de la actual religión católica. Sin embargo, si observamos el camino, encontramos constantemente la presencia de símbolos templarios, los cuales ya no datan de la modernidad, sino que datan de la antigua Edad Media, donde la presencia de los templarios en el camino estaba justificada por el Vaticano, dado que pedían a los templarios dar cobijo y protección a los peregrinos que hacían esta ruta de peregrinación hasta Compostela, la cual fue abierta por el Vaticano como una ruta de peregrinación con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, en la Catedral de Compostela. Sin embargo, ya los templarios de la antigua Edad Media habían confeccionado un juego de mesa que parecía desencriptar los parajes de una antigua ruta iniciática esotérica sobre el Camino de Santiago. Dicho juego de mesa, llamado el juego de la oca, no era más que un código oculto para que los iniciados circulasen por cada uno de los emplazamientos de poder de dicha ruta iniciática, y es más, parecía que dicho juego podría incluso ser la copia de un juego de origen griego mucho más antiguo, conocido como el disco de Paistos, descubierto en el Palacio de Creta, una época muy anterior a la muerte del apóstol Santiago. ¿Existía entonces ya nuestro Camino de Santiago antes de convertirse en la tumba de nuestro apóstol? Si rastreamos el posible origen del juego de la oca, nos encontraremos con que en el antiguo Imperio Romano ya existía también sobre nuestro moderno Camino de Santiago un camino de peregrinación de corte espiritual y esotérico, trazado y cartografiado por Augusto y Agripa en el siglo I a.C., conocido como el Camino de Jano o el Cáliz Janus, el cual
se desplazaba por todo el paralelo 42 de la península ibérica, iniciando en el Cap de Creus sobre las costas catalanas, en un antiguo templo griego dedicado a Venus, y finalizando en las costas de Finisterra en un altar celta de culto al sol llamado en aquella época el Ara Solis. Otra peculiaridad es que existen estudios que demuestran que el antiguo juego de mesa de la oca era un mapa encriptado del antiguo camino de Jano, sobre el que siglos posteriores se construiría el camino francés del conocido Camino de Santiago. El juego de la oca era entonces un mapa encriptado donde los iniciados podían seguir toda la ruta del antiguo camino de Jano desde las costas catalanas hasta Finisterra, pasando por cada uno de los emplazamientos de la antigua ruta o sitios de poder, como el Puente de la Reina, la Catedral de León o la ubicación de la actual Catedral de Compostela, dejando en clara evidencia que nuestro querido Camino de Santiago ya existía desde mucho antes de la muerte del apóstol. Pero qué gran secreto ancestral podría guardar esta antigua ruta de peregrinación como para que un general romano fuera capaz de rescatarlo de entre las arenas del tiempo. Si seguimos desgranando la cronología de sus símbolos, llegaremos ahora a que los recurrentes símbolos de las ocas se encuentran vinculados a los antiguos templos griegos dedicados a la diosa Cíbeles, donde podremos notar que dichas aves se consideraban animales sacros que transmitían los mensajes de los dioses a los hombres dentro de los templos, los cuales se caracterizaban por tener 13 ocas dentro de sí, el mismo número de casillas de oca que existe dentro del juego de la oca. Esta tradición deviene luego que tanto nobles como templarios y sacerdotes en la Edad Media eran los únicos que podían portar ocas, dado que se consideraban animales sagrados y curiosamente todos los emplazamientos templarios de apoyo y resguardo a los peregrinos tenían las ocas, quienes con su canto permitían saber a los peregrinos de su cercanía con el albergue o refugio más próximo. Tal como lo decía el estribillo del juego de la oca, de oca en oca y tiro porque me toca, refiriéndose a que cada sitio de descanso se caracterizaba por tener ocas en sus emplazamientos. Curioso, ¿no? Mas, ¿por qué el simbolismo de la oca o el ganso en la mitología griega? ¿No devendrá de mitos más antiguos? ¿Por qué el juego de la oca consiste en tener que llegar a la casilla de la oca? ¿Qué simbología guarda? Yéndonos más atrás en el tiempo, del antiguo imperio griego llegaremos a las antiguas dinastías egipcias, cultura desde la cual existe la creencia de que dentro de los mapas celestiales existen portales a otros mundos, a través de los cuales los difuntos pueden ir y venir entre estos planos de realidad. El Duat era conocido como el inframundo egipcio, lugar al cual llegaban todas las almas de los muertos una vez desencarnaban y representaba un lugar concreto dentro del mapa celeste, el cual es mencionado en el libro de los muertos del antiguo Egipto. El Duat era entonces una región del firmamento nocturno donde hoy día podemos encontrar a la hermosa constelación de Orión, la cual representaba para los antiguos egipcios a su dios primordial Osiris. Orión representaba por los sacerdotes del antiguo Egipto un portal celestial al Duat, o el inframundo egipcio, a través del cual las almas de los hombres justos que pasaran el juicio de Osiris podían continuar su camino celestial hacia el paraíso, ubicado entre las regiones celestiales de las constelaciones circumpolares, conocidas por los egipcios como las estrellas imperecederas, porque nunca se ponen sobre el horizonte. El paraíso egipcio era conocido como Aaru, o la isla de los juncos, un hermoso jardín lleno de lirios, aves acuáticas y ocas, donde las almas de los justos podían descansar en paz por toda la eternidad. Para llegar a ella, las almas deberían superar el juicio de Osiris en el inframundo y navegar sobre la Vía Láctea o el Nilo celestial hasta alcanzar a las estrellas circumpolares del norte. ¿Será nuestro camino de Santiago un espejo terrestre de la ruta celeste que según los antiguos egipcios emprenden los muertos para llegar al paraíso celestial que se narra y describe en el libro de los muertos? Otro dato curioso es que este campo de estrellas paradisíaco, donde las almas estarían en perpetua paz y abundancia, se trasladó a la mitología griega bajo el nombre de los Campos Elíseos, donde las Hespérides cuidan de dicho jardín, al igual que un gran dragón protegía su entrada. ¿Estará vinculado dicho dragón a la constelación de Draco? Recordemos también que las Hespérides se conocían en la antigüedad como las ninfas del ocaso, o los lugares donde se oculta el sol. ¿Estarán vinculados al pasaje de Finisterra? Ahora bien, existe en el firmamento un hermoso paisaje celestial, donde el Nilo celeste, la Vía Láctea, pasa por la constelación de Orión justo sobre el ecuador celeste, para luego alzarse elegantemente hacia el norte del firmamento en busca del círculo de las 6 constelaciones circumpolares, Cisne, Lira, Hércules, Draco, Osa y Botes, región celestial donde habitan las estrellas que nunca mueren, o el paraíso celestial donde habitan las almas de los justos, siendo la constelación del Cisne la única constelación circumpolar que está dentro de las aguas del río celestial o la Vía Láctea, mostrándose alegóricamente como la desembocadura de dicho río celestial sobre el jardín de las Hespérides, el Aaru egipcio, donde están las estrellas que nunca mueren.
Ahora, bajando a las cuestiones más terrenales, si observamos nuestro Camino de Santiago, descubriremos que es un emplazamiento geográfico que siempre está alineado con la Vía Láctea, por lo que una noche tras otra se le puede ver alzándose sobre el camino. Por otro lado, en el tablero del juego de la Oca, la casilla 58, que representa la casilla de la muerte dentro del camino de Jano cartografiado por Augusto y Agripa, se corresponde con Compostela, campo de estrellas o el lugar donde Orión se une con el campo de estrellas de la Vía Láctea desde el ecuador celeste, y se encuentra a 5 casillas más de la casilla final de la Oca, la entrada al paraíso egipcio o la constelación del Cisne sobre el círculo circumpolar. Notaremos entonces bellamente cómo existen 5 casillas entre el inframundo y el paraíso en el juego de la Oca, así como 5 constelaciones entre el inframundo egipcio sobre el ecuador celeste y la entrada al paraíso egipcio sobre la constelación del Cisne. Recordemos que según el libro de los muertos, las almas de los justos viajaban desde Orión sobre la Vía Láctea hacia las circumpolares del norte, por lo que el único camino sería atravesar las 5 constelaciones que llevan desde Orión hasta el Cisne dentro de la Vía Láctea. ¿Será la hermosa constelación del Cisne la clave arcana de la entrada al paraíso y la protagonista de toda esta historia? Podría ser el camino de Santiago de Compostela a Finisterra, un calco terrenal del viaje celestial que emprende las almas sobre la Vía Láctea para llegar al paraíso descrito desde épocas antiguas en el antiguo libro de los muertos egipcios. Nunca lo sabremos. Sin embargo, los números y los símbolos están bellamente escritos y danzando alrededor de nuestro camino, tanto en la tierra como en el firmamento. Así que ya sabéis, la próxima vez que recorráis el camino y podáis contemplar la hermosa constelación del Cisne sobre el campo de estrellas de la Vía Láctea, acordaros de esos antiguos ecos de historias, alegorías y mitos.